Los circuitos de una radio son parte del pasado. Nos movemos en un mundo binario, en un espacio donde siempre vas a tener tu lugar. Radio Sónica. Radio Sónica, la radio más escuchada en Internet. Buenas tardes, estamos comenzando una nueva emisión de Curiosa Tarde en un nuevo estudio, sí, un poco más grande. Queremos felicitar a la gente de Radio Sónica, a Jonathan, a Maxi, a Facu, por este nuevo emprendimiento. La verdad que otro lugar nuevo, un nuevo estudio que hay que adaptarse, que está muy bueno. Y que bueno, también esto también es parte de unos cambios que va a haber en la radio, ya que también en la nueva va a haber otra nueva radio del Grupo Sónica que se llama la RZ, que va a empezar a partir de emitirse en programas y todo, a inaugurarse a partir del viernes a la noche. Así que ya a partir del sábado ya hay programas. Y también está acompañando Cecilia Doval, quien le damos la bienvenida. Hola Juan, ¿cómo te va? Otra vez de nuevo acá, ya estuve. Esta es la tercera vez que vengo desde, en otra radio era en realidad, pero... Sí, estábamos antes en Radio Arinfo y ahora estamos en Radio Sónica. Y bueno, Cecilia es psicóloga y bueno, también nos está contando un poco sobre la experiencia sobre la discapacidad o temáticas que tienen con la discapacidad, ¿es así? Sí, en realidad vos me habías dicho si podía hablar sobre... la accesibilidad. No traje demasiado material sobre eso, en realidad traje otro material, pero bueno, algo puedo hablar de eso. No me gusta hablar en realidad de algo que por ahí no tengo tanto conocimiento, si bien tengo conocimientos de la práctica, pero no tengo datos certeros sobre todo lo que se ha hecho y todo lo que ha hecho el comité de discapacidad en la actualidad. Además tenemos a Gonzalo, que nos va a estar hablando sobre deporte, ¿no es así? Sí, tengo un poco de fútbol, básquet, y te puedo adelantar que al final el sub-17 clasificó al hexagonal final para el mundial. Bien, así que estaron contando, desarrollando más los temas. Bueno, estamos acá con María Cecilia Doval, psicóloga y psicopedagoga. Y psicopedagoga. Esa fue ahí nos conocimos. Cuando era psicopedagoga. Sí, cuando trabajaba, no sé si lo querés mencionar o... Sí, no tengo problema. No tenés problema. No, por supuesto. Cuando trabajaba en el Instituto Los Ángeles como docente y me coordinaba a mí. Claro, sí, es cierto. Allá lejos y hace tiempo, hace un montón de años. Sí, pensá que de eso pasaron ya 10 años y el año pasado tuve que ir al colegio a recibir una mención por los 10 años. Mirá vos, bueno, no sabía eso. Sí, dan a todos los egresados, cuando cumplen los 10 años, dan una mención. Mira vos, bueno, no sabía eso. Con respecto a vos me has preguntado a la accesibilidad. En realidad no sé realmente qué se ha hecho exactamente en el último tiempo. Sé que a partir del gobierno de Cristina Kirchner, con Alicia Kirchner a la cabeza en lo que es acción social, se ha progresado bastante en relación a todo lo que tiene que ver con la accesibilidad a nivel nacional, si bien falta muchísimo y muchas veces lo que hacen no se termina de hacer, o lo que hacen después no funciona, como pasa por ejemplo con muchos casos los ascensores de los subtes, por ejemplo. Y bueno, en organismos públicos sí se han hecho rampas. Creo que no hay organismo público del gobierno de la ciudad en este momento que no tenga rampas, pero por otro lado, bueno, no se le termina de dar solución, si bien sé que de América Latina es uno de los países que más accesibilidad tiene para los discapacitados.
y que bueno, inclusive más que Europa, por lo menos que algunos países como Francia, pero bueno, porque tienen otro sistema, que eso sería para hablarlo en otro momento, que trabajan desde otro lugar y desde una concientización de prevención distinta, que bueno, que sería otro tema. El otro día lo que estaba viendo en materia de accesibilidad, lo que vos estabas diciendo recién, es que por ejemplo algunos colectivos que son diferenciales, a lo que les llaman diferenciales, no son inclusivos. No tienen accesibilidad porque tienen escalones y tienen pasillos tan angostitos claro. que ni entran una silla de rueda. Claro. O bueno, o en otros no funciona el ascensor o el sistema de rampa que tienen de la puerta de atrás o la puerta del medio. Eso Sí. también pasa mucho. En realidad, digamos, esto el que más lo percibe es el que lo vive. O sea, uno si, digamos, no necesita de eso, no se da cuenta, ¿no? Es como que uno toma conciencia de eso cuando tiene algún tipo de dificultad. Sí. A mí me pasó en lo personal bastante eso cuando estuve embarazada, por ejemplo. Me pasaba que había baños que no podía entrar con la panza, por ejemplo, porque la puerta no cerraba. Digamos, son cosas que uno hasta que realmente no lo vive en carne propia, por ahí no se da cuenta de la dificultad que eso genera, ¿no? Yo igual había traído un artículo en relación por ahí a lo que tiene que ver con la discapacidad, pero más lo que relacionado con el diagnóstico, ¿no? Que por ahí no tiene mucho que ver con la accesibilidad, ¿no? Yo había pensado en un tema y me pareció que ese podría ser un tema interesante, que tiene más que ver con diagnosticar o no diagnosticar cuando hay una dificultad, ¿sí? No sé si querés que en algún momento lo lea. Es un articulito que está en internet, que está a mi nombre, o sea, no es un artículo que publiqué en una página para la que yo suelo escribir, que hace referencia a los diagnósticos, ¿no? De que uno dice, bueno, yo tengo que contar a los demás, por ejemplo, cuando uno tiene una dificultad, ¿no? Y por ahí esa dificultad no es tan notoria, por ejemplo, ¿no? Alguien tiene una discapacidad y dice, bueno, no se me nota tanto. ¿Qué hago? ¿Lo cuento? ¿No lo cuento? ¿Me conviene contarlo? ¿Por qué? ¿No? Y este artículo habla más que nada desde el lugar del terapeuta, ¿no? Del profesional, cuando uno trabaja con un paciente que por ahí tiene una dificultad y uno dice, ¿qué hago? ¿Lo digo al colegio? ¿No lo digo? Por ejemplo, si es el chico de una escuela común. El tema de la timidez te retrae un poco. Ajá. Bueno, digamos, si eso puede servir, vos vas a un determinado lugar, supongamos, estudiás en un determinado lugar, y eso te va a ayudar, porque a lo mejor un docente te tiene cierta consideración o no, ¿no? Y es un poco las preguntas de este texto que se llama Los pros y los contras de un diagnóstico. Lo que digo no es nada original, digamos, mucha gente ha hablado de esto, pero bueno, me parece un tema como para retomar, donde yo me hago un montón de preguntas y digo, ¿por qué diagnosticar? ¿Para qué diagnosticar? ¿Para quiénes? ¿A quién hacer una devolución diagnóstica? Si la devolución uno la tiene que hacer como profesional a otro profesional, al paciente en algunos casos, a la familia, a la escuela, cuándo, dónde, en qué ámbitos, ¿no? Como un montón de preguntas donde, bueno, uno tiene que tener cuidado porque, o sea, cuando uno diagnostica o dice o cuenta una dificultad de un paciente, uno está hablando de una persona individual, particular, o sea, no es, no sé, el síndrome de Down. Es una persona, ¿no?, que tiene en ese caso síndrome de Down. Claro, pero entonces bueno, hay distintos grados, hay un montón de variables dentro de ese diagnóstico, ¿no? Porque uno no está hablando de un diagnóstico, está hablando de una persona. Con cualquier síntoma. Claro, con cualquier dificultad o con cualquier síntoma o síndrome o como se llame, ¿no? Bueno, entonces son algunas de las preguntas que ciertos profesionales solemos hacernos, ¿no? Las mismas tendrían miles de respuestas, todas con aspectos positivos y negativos. Diagnosticar sirve cuando se asiste a un paciente psiquiátrico, por ejemplo, ¿sí?, para que se le brinde una medicación adecuada. O sea, yo puedo comentarle a otro profesional, por ejemplo, estoy atendiendo a un paciente como psicóloga no médico, se lo transmito a un psiquiatra para que, bueno, el psiquiatra pueda evaluarlo, medicarlo, ¿no? Suele no servir cuando se le coloca a una persona un cartelito, ¿sí? Yo digo, bueno, fulanito de tal es tal cosa, ¿no? Que puede pasar eso en la escuela. De hecho, nosotros, no sé si vos te acordás, Juan, pero cuando venían muchos chicos que habían ido a escuela común y además que habían sufrido lo que ahora llaman bullying, por ejemplo, por situaciones donde habían quedado como con el cartelito de tiene tal dificultad, sí, ¿no? Sí. Entonces, suele no servir cuando se le coloca a esa persona el cartelito de tal cosa, ¿no? Y todo su accionar está justificado o avalado por la patología. O sea, yo digo, bueno, es
actúa de ese modo porque tiene tal dificultad. Y a lo mejor esa persona ese día le está pasando otra cosa, que no tiene que ver con tener una dificultad. Le pasa una cosa como le pasa a cualquiera, ¿no? Ya sea por el beneficio del síntoma que se obtiene al respecto, o sea, que alguien puede decir, bueno, como yo tengo una dificultad, voy a hacer tal o cual cosa, ¿sí? Que eso pasaba a veces, Juan, ¿no? Sí. Como que algunos decían, bueno, no me molestes porque yo tengo tal cosa, ¿no? Y uno Sí. dice, bueno, no, pará. O sea, vos tenés eso, pero vamos a tratar de trabajar, de pensar qué se puede hacer con eso, ¿no? O sea, vendría a ser a tratar de ayudarte. Claro, de ayudarte y de no sacar una tajada de esa situación, ¿no? Ya sea por el beneficio del síntoma que esa persona obtiene o porque los demás empiezan a mirarlo con otros ojos, ¿no? Que puede Claro. ser de discriminación, de rechazo, de desconfianza. Eso- Es decir, el diagnóstico se come a la persona, algo muy común en los tiempos que corren. O sea, mucha gente que dice, bueno, no, fulanito tiene tal dificultad, dejémoslo, ¿no? Como una cosa que termina siendo un destrato, ¿sí? Porque las situaciones de bullying o situaciones que tienen en muchos casos como diferentes maneras de manifestarse. Una vez es esta cosa como el destrato, decir, bueno, no le doy tanta... Como que lo apartamos. Como que lo apartamos, tal cual. Brindar un diagnóstico a otro profesional para beneficiar al paciente, como dije anteriormente, es útil, aunque suele ser complicado también cuando uno no conoce quién está del otro lado, quién será el receptor de un informe escrito. Por ejemplo, yo doy un informe escrito de un paciente, yo no sé a quién se lo estoy dando en realidad, Claro. lo cual también puede ser perjudicial, ¿no? Al paciente suele servirle, en muchos casos, para armarse de estrategias, siempre teniendo en cuenta el grado de patología, la edad y muchas otras variables, lo mismo que a la familia y a la escuela. O sea, a veces puede servir que yo le diga, mira, ¿sabés qué pasa? Vos no podés hacer eso o lo otro, por ejemplo, en el caso de, qué sé yo, de alguna dificultad motora, que uno diga, bueno, lo hablamos, lo conversamos, lo ponemos sobre la mesa, de manifiesto lo que pasa, para trabajarlo, claro, para trabajarlo y para que también él pueda pensar, bueno, yo tengo esa dificultad, a mí me pasa eso, yo eso no lo voy a poder hacer, pero voy a poder hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo para la escuela. Entonces yo, en una parte digo, bueno, doy como un ejemplo, digo, ¿qué importa si Ana o Julio, por ejemplo, son pacientes psiquiátricos? Si con un buen tratamiento medicamentoso, una familia que lo sostiene, una escuela receptiva puede funcionar. Es decir, puede ir por la vida con ciertas dificultades, pero puede salir adelante. Entonces, digamos, ¿para qué informar a veces? A veces no sirve. En estos momentos es difícil sostener una mirada analítica como la que planteo, cuando el boom de los laboratorios incita a medicar. O sea, hay muchos lugares, ¿sí? O sea, hay todo atrás de muchas veces de determinadas dificultades, un mercado, ¿sí? Que medica, ¿sí? Muchos médicos que inclusive dicen, yo si doy tal medicación me voy a un congreso a Cancún, porque si yo medico, no sé si eso lo saben, pero bueno, esto suele pasar, ¿no? Que detrás Claro, si yo le hago publicidad a este laboratorio. Claro, bueno, claro. Lo cual es un tema muy delicado ese y que tiene mucho que ver con el dilema ético, con lo que cada profesional dice, bueno, yo digamos, ¿qué hago? ¿Medico, no medico? Digamos, y esto pasa y pasa mucho más de lo que uno muchas veces cree, lo cual es un tema delicadísimo, y después pienso, digo, ¿no? Como pensar al sujeto de este modo es pensarlo fuera de un diagnóstico estático y profético. ¿Qué quiero decir con eso, no? Estático, como que si yo hablo de un diagnóstico, digo, bueno, esta persona es tal cosa, y lo dejo en un lugar muy, digamos, estático, justamente muy, digamos, como paralizado, a eso me refiero, ¿sí? Yo digo, bueno, si fulanito de tal tiene este diagnóstico, yo no puedo hacer nada con eso, ya está, ¿no? Y eso es muy estático, no poder pensar que alguien, desde su dificultad, puede progresar muchísimo como cualquiera, porque dificultades tenemos todos, si no seríamos perfectos, ¿no? No, sí, por supuesto, pero bueno, eso, como bien decís, que todos pueden progresar a pesar de sus dificultades, Claro. y la verdad que eso muchas veces pasa que no se ve. Claro. Y por la misma discapacidad que uno tiene, no lo ve. O sea, uno, decís vos, quien lo padece. Que lo padece. Sí, también el afuera a veces. Sí, bueno. Como que el afuera dice, no, bueno, dejalo, fulanito, ¿no? Esto que hablamos hoy, que a veces tiene que ver con esto que decías vos. ¿Cómo es tu nombre? Gonzalo. Gonzalo, esto, ¿no? Como de dejarlo de lado, como, bueno, no, dejémoslo ahí, ¿no? Que eso es paralizarlo también. Como apartarlo y no ayudarlo. Claro. Entonces todo esto que...
Y yo digo, bueno, digamos, es estático y también es profético, es como esta profecía de adelantarme, ¿no? De decir, bueno, no va a progresar porque tiene tal o cual cosa, ¿no? Como si yo tuviera la posibilidad de saber, o la varita no sería la varita mágica, de saber que a alguien, bueno, porque es así, le va a pasar eso y no va a progresar, ¿no? Y eso realmente nadie lo puede saber, inclusive profesionales que por ahí han tenido pacientes con diagnósticos muy graves, que uno decía, bueno, este chico, por ejemplo, yo trabajaba con un chico que tenía un trastorno a nivel del cuerpo calloso, ¿sí? A nivel de la corteza cerebral. Bueno, el diagnóstico de ese chico, si uno lee, ¿sí?, libros sobre ese tema, ningún chico que ha tenido ese trastorno aprende a leer y escribir. Este chico, que tiene una mamá que es divina, realmente, que se ha ocupado muchísimo de él. Bueno, este chico sabe leer y escribir, no viaja solo, por ejemplo, tiene dificultades serias de ubicación espaciotemporal, pero él, por ejemplo, viaja solo, y era un chico que si uno se pone a leer sobre su patología, decía, bueno, este chico ya está, ¿no? Si uno se queda en esa cosa tan estática y tan profética de decir, bueno, yo puedo predecir qué va a pasar, y no hay posibilidad de hacer nada en ese caso, ¿no? Entonces, y después toma un autor que es italiano, que dice, Néstor Caraza se llama, que dice un diagnóstico exacto y definitivo que termina en un pronóstico ineludible, que elimina lo inesperado, ¿no? Como que no se puede hacer nada, no va a surgir nada nuevo, ¿no? Donde nada podrá cambiar salvo lo pronosticado, condenándose al sujeto a cumplir con su diagnóstico y pronóstico, anulándose también posibles acciones creativas. Es decir, no va a haber posibilidades, parece, de hacer nada si uno se queda en ese lugar. El diagnóstico tiene un valor de juicio discriminatorio, sin que por ello se niegue que el paciente esté de algún modo complicado. El sentido que pongamos entre paréntesis la enfermedad es poner entre paréntesis la definición y la etiqueta, ¿no? Decir, bueno, yo lo voy a usar a esto para algo positivo, ¿no? Para algo creativo, para ver qué puedo hacer con eso, pero no lo voy a usar como algo, voy a intentar, ¿no?, de que esto no pase, de usarlo como algo justamente que otorgue ese lugar, ¿no?, donde no hay posibilidad, porque si yo me quedo en eso, me quedo encerrado en la nada, digamos, en que no va a poder ser nada. Y aparte que no sirve de nada quedarse encerrado. Claro. ¿No? O sea, sirve moverse, poder hacer cosas, que también es muy importante, me parece, que la familia apoye, ¿no? Claro, sí, y también que la familia a veces porque a veces sin querer, ¿no?, los papás sin conocer de una dificultad, se quedan por ahí muy ligados a profesionales que a lo mejor no son los adecuados, ¿no? Digamos, uno no tiene que dudar todo el tiempo de lo que los profesionales dicen, pero en muchos casos, como esto que yo decía que ocurre con los laboratorios, o sea, no todo el mundo es ético, ¿no? Entonces, de hecho, muchos chicos que han progresado mucho han sido justamente por esto, porque los padres dijeron, bueno, no me convenció lo que me dijo fulanito, entonces fui a otro, y después, bueno, probé con tal colegio y no me convenció, y cambié de colegio, digamos. No es que, digamos, uno sistemáticamente tiene que vivir cambiando. Pero ir buscando distintas opiniones. Claro, ir buscando distintas opiniones, hacer consultas interdisciplinarias, los cambios de colegio, ¿no? ¿Cuántas veces, Juan, muchos contaban su experiencia y decían, bueno, en tal colegio no me sentí bien, no me sentí cómodo, ahora sí me siento cómodo, cambié de institución y realmente me siento mucho más contenido, o no, chicos que por ahí se iban y decían, bueno, no me estoy sintiendo cómodo acá, ¿no? Pero esto de poder moverse y de poder pensar que hay otras opciones, ¿no? Y que uno en la vida, digamos, no está determinado ni tiene que quedarse en ese lugar porque ese va a ser el mejor lugar. Hay muchas opciones, por suerte Buenos Aires, hablando esto de la accesibilidad inclusive institucional, ¿no? Por suerte Buenos Aires tiene muchas opciones y creo que en todo lo que tiene que ver con discapacidad ha progresado muchísimo, ha cambiado muchísimo la cabeza de la gente, la posibilidad de poder pensar en una inclusión, en cuestiones mucho más receptivas, ¿no? Y la gente está mucho más dispuesta a poder abrirse, ¿no? Me parece que la gente ha cambiado mucho la cabeza con respecto a lo que es la discapacidad. Sí, me parece que bueno, que ha cambiado y hay que seguir cambiando porque hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Seguramente, sí. Yo, por lo que veo, ahí se ve en la calle que también mucha gente no es consciente
la discapacidad o cómo tratarse ante una persona que tiene una discapacidad. Me parece que también ahí hay que hacer un poco el foco. Bueno, por ahí ustedes hacen también un trabajo interesante, porque ustedes difunden esto. La difusión es un buen trabajo. O sea, a partir de que uno conoce, de que uno sabe, hay un montón de gente que en realidad no creo que lo haga de mala voluntad, sino de ignorancia, de que no sabe. O porque no está informada. Claro, entonces, digamos, esto de que ustedes tengan un programa me parece sumamente interesante también. ¿Mm? Bueno, sí, muchas gracias, Ceci. Bueno, no, de nada. Así que bueno, te esperemos pronto estar por acá con otro tema. Bueno, gracias por invitarme. No, gracias a vos. La verdad que es un placer tenerte y la verdad que es poder estar acá, que vengas y que veas el trabajo que se hace en radio y todo, la verdad es bueno, no, realmente me pone muy contenta y agradezco que me inviten.